Estás a 3.000 metros de altura. Eres un piloto veterano con miles de horas de vuelo. Conoces cada sonido, cada vibración de tu máquina. Despegas hacia un cielo despejado. Todo parece normal. Pero de repente, sin advertencia, el volante de control comienza a girar solo. El morro del avión se inclina bruscamente hacia el suelo. Tus alarmas ensordecen la cabina. Tiras de los controles con todas tus fuerzas. Consigues estabilizar la nave. Respiras. Pero 10 segundos después, la máquina vuelve a empujar hacia abajo, con más fuerza, con más violencia. No estás luchando contra la gravedad, tampoco contra el viento. Estás librando una guerra a muerte contra un fantasma, un ente invisible que ha decidido que el avión debe descender en picada. La máquina te ha arrebatado el control, pero tú no sabes por qué. No lo sabes porque los creadores de la máquina decidieron ocultarte su existencia. Estás peleando contra un código que ha sentenciado a muerte a todos a bordo. Bienvenidos a Anomalía Tecnológica. Hoy abrimos el archivo negro del Boeing 737 MAX. Una historia donde la ingeniería de vanguardia fue corrompida por la avaricia corporativa, donde un simple algoritmo se convirtió en un verdugo implacable. Un caso que demuestra nuestra premisa. Si confías ciegamente en la tecnología, estás a un código de sufrir un colapso. Retrocedamos al año 2010. El gigante estadounidense Boeing está contra las cuerdas. Su rival, Airbus, acaba de anunciar un nuevo avión que consume mucho menos combustible. En la aviación comercial, ahorrar combustible es la única religión verdadera. Las aerolíneas comenzaron a firmar contratos multimillonarios con Airbus. Boeing perdía el monopolio del cielo y el pánico invadió sus salas de juntas. Diseñar un avión desde cero toma una década y cuesta miles de millones. Boeing no tenía ni tiempo ni dinero. La decisión fue rápida y letal. Tomar el chasis de su exitoso Boeing 737, diseñado en los 60, y adaptarle motores gigantescos de nueva generación. El proyecto fue bautizado como MAX. Prometía ser la salvación financiera. Pero las leyes de la física son inquebrantables. Al colocar motores mucho más grandes en un fuselaje tan bajo, los ingenieros debieron moverlos hacia adelante y más arriba. Esto alteró gravemente el centro de gravedad. Durante las pruebas descubrieron una anomalía física aterradora. En maniobras de ascenso pronunciado, el morro del avión tendía a levantarse solo. El avión corría el riesgo de entrar en pérdida y caer como piedra. La solución lógica era rediseñar la estructura aerodinámica, pero eso costaría tiempo y obligaría a certificar el avión como un modelo nuevo. Requeriría que los pilotos pasaran por costosos entrenamientos en simuladores. Y Boeing había prometido a sus clientes que volar el MAX sería idéntico a volar los modelos antiguos, sin simuladores, sin costos extra. La avaricia corporativa firmó la sentencia. En lugar de arreglar el hardware, decidieron ocultar el defecto físico usando software, un parche de código barato. Había nacido un asesino silencioso. Ese parche recibió un nombre aséptico: Sistema de Aumento de Características de Maniobra, conocido mundialmente como MCAS. Su función era simple. Si la computadora detectaba que el morro se elevaba demasiado y corría riesgo de pérdida, el MCAS intervendría. Modificaría la cola del avión para empujar el morro hacia abajo. Todo en segundo plano, sin preguntar al piloto. Pero aquí comienza la verdadera autopsia digital de este caso. Aquí es donde los principios básicos de la ingeniería de software fueron violados de forma grotesca. En aviación existe una regla sagrada. Ningún sistema crítico para la supervivencia puede depender de un solo sensor. Se llama evitar el punto único de fallo. Si un sensor se rompe, la computadora debe comparar los datos con otro sensor para saber la verdad. El MAX tenía dos sensores de ángulo de ataque, pequeñas aletas en el morro que miden la inclinación. Pero los programadores cometieron un error imperdonable. Conectaron el sistema a un solo sensor. Si esa pequeña pieza de metal fallaba y enviaba datos erróneos, el MCAS creería ciegamente que el avión caía y forzaría el morro hacia el suelo. Una vulnerabilidad letal inyectada en el cerebro electrónico. Y para proteger su promesa de no exigir entrenamiento en simulador,
la directiva tomó una decisión psicópata. Borraron toda mención del MC-AS de los manuales de vuelo. Redujeron el entrenamiento de los pilotos a un curso de tableta de 2 horas. Cientos de pilotos alrededor del mundo tomaron los controles creyendo que era el mismo avión de siempre. Ignoraban que, agazapado en el código fuente, había un algoritmo defectuoso esperando pacientemente ser activado por un sensor roto. 29 de octubre de 2018. Vuelo 610 de Lion Air. 189 almas a bordo. El avión despega de Yakarta. Tan pronto como las ruedas se separan del asfalto, un sensor defectuoso envía basura digital a la computadora. Le dice al cerebro electrónico que el avión está inclinado peligrosamente hacia arriba. Es una mentira, pero el código no cuestiona, solo ejecuta. El MC-AS despierta. De forma invisible, el algoritmo toma el control de la cola y empuja el morro violentamente hacia abajo. En la cabina, el capitán tira de los mandos asustado. Logra subir el avión. La máquina y el humano se dan una tregua de 10 segundos. Y el bucle mortal se reinicia. El MC-AS vuelve a forzar el descenso. Las alarmas gritan. Los pilotos buscan en sus manuales una respuesta a una enfermedad que no aparece en ningún libro. Luchan contra la máquina 21 veces. 21 veces el capitán levanta el morro y 21 veces el algoritmo implacable lo vuelve a bajar. El agotamiento y la saturación mental ganan la batalla. El software vence. El avión impacta contra el mar de Java a más de 800 km por hora. 189 personas mueren pulverizadas al instante. El mundo queda en shock. Pero la negación es el primer mecanismo de defensa. 10 de marzo de 2019. Apenas unos meses después. Vuelo 302 de Ethiopian Airlines. El mismo guión macabro. Un sensor falla. El código obedece. El MC-AS empuja el avión hacia el suelo. Esta vez, los pilotos intentan desactivar los sistemas eléctricos basándose en circulares apresuradas, pero la velocidad causada por la picada y los motores a máxima potencia genera una presión física tan brutal que es imposible mover los controles manualmente. El código creó una trampa aerodinámica ineludible. El avión se estrella 6 minutos después del despegue, dejando un cráter humeante y 157 cadáveres. En menos de 5 meses, 346 personas perdieron la vida, no por una tormenta, no por un error humano, sino por un conflicto de jerarquías donde un puñado de ceros y unos fue programado para tener más autoridad que la vida misma. La caja de Pandora se había abierto. Los datos de las cajas negras no mentían. La autopsia digital reveló el rastro inequívoco del MC-AS actuando como un verdugo en ambos vuelos. Pero la respuesta inicial fue el clásico manual del encubrimiento corporativo. Antes de admitir la innegable falla de su software, los ejecutivos insinuaron ante los medios que la culpa fundamental radicaba en la falta de pericia de las tripulaciones. Sugirieron abiertamente que los pilotos de países en desarrollo no poseían el entrenamiento adecuado para manejar sus modernas aeronaves. Fue una cortina de humo repugnante orquestada para ocultar un diseño criminal. Sin embargo, las minuciosas investigaciones destrozaron esa falsa narrativa. Los documentos internos filtrados mostraron conversaciones escalofriantes entre sus propios empleados. Años antes de los accidentes mortales, diversos pilotos de prueba y desarrolladores se mofaban por chat de los reguladores federales. Alardeaban descaradamente de cómo lograron que la agencia gubernamental aprobara el nuevo avión, ocultando información técnica vital. Sabían a la perfección que el MC-AS era agresivo, implacable e impredecible, y aún sabiéndolo, firmaron en conjunto la orden de producción final. El encubrimiento quedó totalmente expuesto, y el veredicto judicial, al final del día, fue una bofetada en el rostro para las víctimas. La empresa fue obligada a pagar miles de millones en multas y compensaciones, una cifra astronómica para cualquier ciudadano, pero apenas un gasto operativo para un gigante aeroespacial. La flota mundial fue dejada en tierra durante meses hasta que el software fue parcheado definitivamente, obligando a la computadora a consultar 2 sensores en lugar de uno y limitando su poder absoluto sobre los controles manuales.
Las investigaciones expusieron las negligencias sistemáticas más crudas. Se demostró sin duda que la seguridad humana se sacrificó a sangre fría en el altar de los márgenes de ganancia. Pero cuando el humo de los juicios se disipó y las cámaras se apagaron, ningún alto directivo pisó el patio de una prisión federal. El director ejecutivo que supervisó el desarrollo del MAX simplemente renunció, llevándose un paracaídas dorado de más de $60 millones. Mientras tanto, en el turbio mar de Java y las remotas llanuras de Etiopía, 346 voces inocentes quedaron silenciadas para siempre, asesinadas por un frío algoritmo diseñado y ocultado no para proteger el vuelo, sino para proteger las acciones en Wall Street. La tecnología no es perversa por sí misma, es una herramienta programada por manos humanas vulnerables a la avaricia y la soberbia. Recuerda lo frágil que es tu existencia cuando delegas tu instinto de supervivencia a una fría placa de circuitos oscurecida por el secreto corporativo. Si confías ciegamente en la tecnología, estás a un código de sufrir un colapso.